El American Dream o el sueño americano metaforizó la promesa y la posibilidad real para millones de personas decididas a emigrar a Estados Unidos de iniciar una nueva vida. Bastaba con tener ganas de trabajar y de salir adelante porque la libertad y el libre mercado haría el resto. El desierto de los sueños rotos, detenciones y muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos 1993-2013 es un libro que habla de las y los migrantes que cruzaron las fronteras de manera clandestina e irregular y que han sido víctimas de todo tipo de abusos, injusticias y violencias. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a charlar con el autor de esta publicación. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy vamos a charlar sobre el libro El desierto de los sueños rotos, detenciones y muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos 1993-2013, el cual recientemente fue reeditado y tenemos en el estudio al autor, el doctor Guillermo Alonso Meneses. Él es profesor investigador y director del Departamento de Estudios Culturales del COLEF en la sede de Tijuana. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el libro ya es una reedición. Esto pues obviamente habla de que es un libro que también sigue siendo pertinente y muy necesario en el escenario de la migración actual. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que tú ahí hablas del American Dream, del sueño americano que miles de personas buscaban y siguen buscando en su trayecto y en su decisión de irse a Estados Unidos. ¿Cómo se ha modificado este sueño americano desde entonces? Sí, mira, cuando empecé a construir el libro, ¿no? a pensarlo, a arquitectarlo, se llevó también una mención honorífica de los premios SINA, o sea que el libro le tengo cariño y me ha alegrado mucho que lo hayan reeditado otra vez. Cuando pensé el libro tenía que haber como que un leitmotiv, cuál era la fuerza, ¿sí?, que empuja a alguien a jugarse la vida por ir a Estados Unidos. Entonces el American Dream siempre ha sido una metáfora, ¿no? América siempre estuvo ahí, en el siglo XIX atraía las migraciones europeas y la migración de México aparece desde el mismo momento en que se establece la frontera. Entonces retomo la metáfora del American Dream como todos estos millones, porque ya han sido millones, ¿no?, de mexicanos, centroamericanos y de otros países han cruzado por esta frontera. Pero, ¿qué es lo que los empujaba allá? Entonces, unos te dicen una cosa, otros dicen otra, unos el dinero, otros dicen yo venía con una idea y con el tiempo la fui cambiando. O sea que cada vez que hablas o le preguntas a los migrantes allá del otro lado o que vienen de visita acá, siempre te hablan de eso, ¿no?, de las expectativas que tenían, cómo lo habían idealizado. Entonces un poco la idea era esa, ¿no? El American Dream los trae, que es una metáfora. También están en las canciones o los dichos que te dicen algunos. Mi compadre pensaba que él venía aquí y iba a recoger los dólares a paladas, ¿no? Es una letra de canción, pero también te lo dice la metáfora, ¿no? Entonces, no quería yo ser tan burdo y decir la gente va ya a trabajar, porque eso ya se lo dejo a los que son estadísticos, economistas, demógrafos, ¿no? Los que tenemos una perspectiva cultural del fenómeno, ¿no? Valores, sueños. Sabemos que a veces un sueño o a veces la necedad, ¿sí? Como los que juegan al billar, que a veces les sale una buena carambola y no sabes cómo metieron 4 bolas, pero qué bueno que ahí está. A veces en la vida ocurre eso, que uno va pensando en algo que va a encontrar allá, no lo encuentra otras cosas y al final de su vida pues dice, pues sí, este fue mi sueño americano, esta fue mi experiencia americana, me fue bien, me fue mal, mis hijos son ciudadanos, echo de menos México, pero entre medio de eso, ¿sí?, de todo este tipo de testimonios, siempre salía, yo tuve que cruzar la frontera, la pasé mal, me las vi, me las deseé, he visto morir gente en el desierto. Entonces un poco la idea era esa, ¿no? Ponerte a investigar, a analizar, a pensar los datos, testimonios, desde un punto de vista, primero una metáfora, pero que la utilizas como una diana, para intentar luego poner en coherencia todo este tipo de testimonios diferentes. Claro, y en ese sentido lo que también es importante destacar es que tú abarcas, o bueno, por lo menos en esta parte dice 1993-2013, o sea, es un periodo largo, pero también han pasado muchas cosas durante ese tiempo y hasta la actualidad. O sea, ¿cómo era la situación, el contexto en el que pensaste ese libro cuando lo hiciste por primera vez? Sí, mira, a la hora de investigar hay
colegas de aquí y de otras partes que prefieren centrarse en el presente y la historia como que está dejada a un lado, como que no te reditúa. Yo en el 93 no vivía en México, yo vivía en Barcelona y este libro entonces tiene una parte que sí es de etnografía. Yo llegué a Tijuana, yo llegué a México en el 97 y en Hidalgo, entonces en comunidades indígenas yo ya había entrevistado a indígenas tanto ñañús, otomíes, del Valle del Mezquital, como en la Huasteca, ¿no? Zona náhuatl, tanto la Huasteca veracruzana, hidalguense, como potosina. Y ahí fue donde mi primer contacto con la gente que iba a Estados Unidos, en este caso indígenas. ¿Qué ocurre? Cuando vengo en el 99 al COLEF y me pongo a trabajar, entro en un proyecto que era sobre riesgos. ¿Sí? Si tú vienes de Europa, si tú vienes de lejos y te dicen, pues hay trabajo aquí en el sur de California, en el sur de Arizona, en Nuevo México, llegaba en coche hasta Ciudad Juárez. Mis colegas del COLEF pues, se los aburría, pero a mí, que llegaba recién a la región, eso me parecía a mí fantástico, ¿no? Entonces empecé a hacer trabajo de campo, recorridos de campo, desde el 99, 2000, 2001. Entonces me di cuenta que a la hora de concebir el libro, que podía optar por empezar cuando yo llegué aquí a la frontera, en el 99, o intentar buscar una fecha, ¿sí?, que me obligara a hacer trabajo histórico también, hemerográfico, o que salían las entrevistas. Porque lo que había, todo el trabajo que había hecho en Hidalgo, sobre cómo cruzaban la frontera, me decían, cruzaba por Tecate, pero yo no tenía ni la más remota idea de dónde quedaba Tecate, ¿no? O crucé por Tijuana, pero a mí Tijuana me sonaba una canción de Manu Chao, ¿no? Y que como que tampoco me daba claves para entender lo que me decían. Tenía información de allá, de cómo cruzaban por la frontera, y cuando llegué acá, digo, todo este tipo de testimonios históricos, ¿sí? Hay que rescatarlos, y entonces opté por el 93 porque es cuando empiezan los operativos. El famoso bloqueo, el famoso bloqueo en Ciudad Juárez, empieza en el 93, duró 2 meses porque México dijo, ¿cómo puede llamar un operativo bloqueo? ¿Qué ocurre? Lo cambiaron por hold the line, tomar la línea. Entonces, y todavía hay investigadores en México que hablan de bloqueo. O sea, un operativo que duró nada más que semanas con ese nombre, todavía lo llaman bloqueo. Pues empecé con la fecha del 93, y hasta el presente, en aquel momento era el 2013. Y eso me permitía dar una perspectiva histórica. De hecho, para la cuestión de muertes, ¿sí?, necesité rescatar testimonios de los años 50 y 60, incluso investigadores estadounidenses que decían, en el año 64, un libro de un antropólogo estadounidense, decían, los mexicanos son cazados, ¿sí?, en el río Bravo. O sea, te disparaban a la espalda, los rancheros tejanos te veían que ibas por ahí de mojado y te mataban. Y a veces los cadáveres van flotando. O sea, la historia era necesaria rescatarla para entender cosas que estaban ocurriendo en aquel momento, que eran ranch rescue, o sea, unos rancheros que tuvieron su web y que decían vamos a cazar migrantes, no a matarlos, pero sí a detenerlos nosotros. Eso era en el año 2000. Luego hubo también el Minuteman, que fue posterior en 2005, sí, y que era la misma. Pero si tú ves el presente sin la perspectiva histórica, va a parecer que esto es un fenómeno del otro día. Claro. Y no, yo lo que quería, por eso es por lo que un poco fui al 93, incluso más reciente, para rescatar testimonios, también aquí en Imperial, en el Valle Imperial, hay un investigador, Mike Davis, que es de San Diego, pero ha escrito sobre la ciudad de Los Ángeles y todo eso, que él en un forward, en un prefacio a un libro de un investigador de Estados Unidos, dice que cuando iba con su padre en los años 50 a un ranchito que había en Valle Imperial, en la zona de Ocotillo, el clásico lugar donde ibas a comprar algo, ¿no?, del lado de Estados Unidos, el señor en la tiendita tenía fotos de mexicanos que habían sido disparados por la espalda. Y esto era de los años... Trofeos. Sí, exacto. Las fotos, yo casé, efectivamente. Entonces, la perspectiva histórica era necesaria, porque si yo quería entender las muertes, diferentes tipos de muertes de migrantes en el presente etnográfico, del 99 al 2013, necesitaba recordarles que esto no es nuevo. Que ¿sí? esto ha estado pasando. Que eso ha estado pasando desde hace décadas. Entonces, un poco por lo que yo entendí que no me iba a quedar como etnógrafo, también tengo formación de historiador, sino que iba a hablar, ¿sí?, de la frontera en épocas donde yo no vivía. O sea, que he vivido, o sea, he hablado de lo que hice etnográficamente, o sea, yo fui testigo de muchas cosas, y otras de material histórico,
para poder tener esa visión y recordar que esto de la violencia y las muertes de migrantes no es algo del otro día, pero que además algo que se había olvidado es que muchos fueron casados. Sí, justo de eso quiero que sigamos hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor Guillermo Alonso sobre el libro El desierto de los sueños rotos. Una de las particularidades, y creo que algo que es muy interesante de este libro, es precisamente lo que hablábamos en el bloque anterior, que es una mirada desde la perspectiva antropológica, histórica, pero también de los estudios culturales. Tú abordas personajes involucrados en el tema de la migración, como los polleros, los coyotes, la Border Patrol, o sea, como todos estos personajes involucrados, además también de los y las migrantes. ¿Cómo han cambiado las características de estos personajes? ¿Cómo los viste? ¿Cómo los podemos encontrar en tu libro? Sí, los antropólogos sociales o culturales, pues intentamos buscar claves que son de tipo inconsciente, no en el sentido psicológico, sino que son hábitos, ¿sí? ¿Por qué en México comen tortillas? ¿Y por qué no comen bolillo? Habrá de gente, no, pues nos prefieren el bolillo, porque lo hacía mi abuelita. ¿Por qué la gente se va a Estados Unidos? ¿Por qué, yo les decía, ¿por qué se van a Estados Unidos pagando $5.000 si te pagas un boleto a Europa, a España, por 1.500 y allí encuentras trabajo el mismo que vas a encontrar en Estados Unidos? Pero no, son las famosas redes o son inercias mentales. Lo interesante es cuando te pones a hablar con la gente, hay colegas que dicen, no, yo voy a levantar una entrevista con el guión para que todo sea científico. El problema es que a veces vas sentado en el avión y alguien te pregunta que a qué te dedicas y él te dice, oh, yo soy un pollero y me están deportando en estos momentos a Nayarit. Tú dices, hombre, pues nos ponemos a hablar. O a veces estás en Estados Unidos y te preguntan, ¿qué haces acá? Y el camarero te dice, oh, yo pasé por Arizona, yo tengo un compadre. A veces te pones a dar clases en el doctorado en el COLEF y un alumno al final de la clase dice, no, yo pasé muchas veces de mojado, tengo familia en Los Ángeles, ya me divorcié y ahora estoy haciendo un doctorado en el COLEF. O sea que a veces el informante ¿sí? te aparece así. Con mi pollero de confianza, pues también es así, ¿no? O a veces un compañero de trabajo en la Ibero una vez me dice, mi hermana trabajaba en Phoenix antes de los atentados, ella recibía a los migrantes, se encargaba de llevarlos a que les cortaran el pelo, les compraba ropa y les compraba el pasaje de avión y de Phoenix viajaban, por ejemplo, a Nueva York. Era como una casa intermedia, por ejemplo. Exacto, pero eso era antes de los atentados de septiembre, el 11 de septiembre. Históricamente sí hubo cambios. Conocí una pollera salvadoreña en Guatemala, tenía una pupusería, me preguntó que dónde era, yo le dije qué tal, dice, yo conozco Tijuana, yo era coyote en los años 70, 80, o sea que a veces los testimonios te permitían reconstruir la historia de cómo era el paso de migrantes en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90, 2000, o sea, tener la perspectiva histórica, ¿no? Todos te iban dando sus experiencias y tú vas reconstruyendo, por ejemplo, el oficio de coyote más o menos cómo era. Que hay colegas que lo único que les interesa es que hay 24 coyotes y que cobran $500 por viaje, bueno, y con eso hacen un trabajo. Los antropólogos vamos de mayor, es como un maratón, no es una carrera corta. Intentamos encontrar, insisto, claves culturales en lo que hablan, ¿sí? en lo que cuentan. Y aquí te salen también, por ejemplo, ahora está de moda, qué bien que se pone de moda, estudiar la violencia contra la mujer durante el cruce. Pero antes nadie se preocupaba de eso. Yo era de los primeros, ¿sí? que empezaba a sacar, pues hay niñas indígenas que murieron, que fueron matadas por Border Patrol, hay mujeres que tienen estos relatos y que son terribles. Entonces el antropólogo empieza a ahondar, ¿sí? A veces te ganas la confianza de la persona y te cuenta ese tipo de historias. Entonces empezaban a aflorar historias que no estaban en las gráficas estadísticas. Estadísticas, claro, que justo eso iba mi siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es la importancia de seguir estudiando un fenómeno de la migración, o sea, como la migración, que tiene tantas dimensiones desde esta perspectiva cultural y con
como entender lo simbólico, ¿no? Sí, También. es que si no entiendes, lo simbólico a veces es que te dicen las cosas de una manera y se están refiriendo a otra, viene a ser como un albur, ¿no? Esto es lo obvio, tú estás entendiendo algo, pero cuando tú empiezas a ubicarlo con otros testimonios que has escuchado, sabes a qué se está refiriendo y puedes incluso intuir, ¿sí?, que por aquí hay que escarbar por aquí porque esta persona me puede dar información por aquello. Si te ganas la confianza con ella, ¿sí?, y vas saliendo, tener las claves simbólicas, tener ejemplos atrás, a veces de información, te permite leer en las estadísticas lo que otros no ven, ¿sí? A veces decía, mujeres migrantes, en México hay centenares de formas de mujeres migrantes, que son de la gran ciudad. Cuando empiezan de la gran ciudad, son rancheras, son indígenas, son niñas. O sea, hay muchas categorías. Efectivamente, yo era de los que intentaba pues darle voz y visibilidad a todo este tipo de mujeres, por ejemplo, por ponerte y si no lo haces cualitativamente, simbólicamente, las vas a meter a todas en el mismo caldero, ¿sí?, a cocinar información, y de lo que se trata es de perder el tiempo, que dirían algunos, intentando por qué ese papá arriesgó a su hija, ¿sí?, indígena. Ahora se puso de moda con un niño guatemalteco que murió, ¿no?, y una niña también guatemalteca que murieron en diciembre. Uno se pregunta, ¿qué es lo que impulsa a alguien que mueve a esas personas a arriesgarlos, ¿no? Y que con la caravana migrante también ha sido como objeto de observación. Muy bien, vamos a regresar, vamos a hacer otra pequeña pausa, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Y bueno, Guillermo, El desierto de los sueños rotos. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro, además de esto que hemos platicado sobre los simbolismos, sobre los aspectos antropológicos también, pero también hablas de muertes y de detenciones? ¿Qué más nos puedes decir sobre lo que hay en este libro? Sí, mira, a grandes rasgos, entonces, está la cuestión ahora que Donald Trump quiere hacer un muro. En el libro pues se trata también de los operativos y las historias de los muros. Nunca pensé que se fuera a poner de moda el muro como lo puso Donald Trump. Aquí se aborda. También se aborda que un solo muro no hace nada. ¿Sí? Tenemos testimonios de migrantes que han saltado hasta 3 muros, uno detrás de otro, y aquí en la zona frente a Tijuana hay más de 4 muros, incluso están los cerros recortados para darles una inclinación que no tienen, que es algo que no entiende Donald Trump, que tienes que hacer toda una infraestructura en el paisaje para evitar que los migrantes realmente no crucen. Está la cuestión de cruzar por el desierto, cómo morían, porque el agua, muchas veces llevan el agua purificada. Si tú te pones a beber agua purificada en el desierto, lo único que estás haciendo es que perder electrolitos. O sea, que en el libro también ahondé en testimonios, ¿sí?, de cómo los migrantes durante una época, el no tener la información cultural que había, porque los que sí tenían experiencia de cruzar la frontera, cuando se puso duro, solo te mandaban el dinero y tú te tenías que poner en manos de polleros y coyotes. Luego está también la época en la que el crimen organizado empezó a decir, esto es un negocio, están pagando demasiado dinero, y le dices a los polleros o coyotes, ¿sabes qué? Tú trabajas para mí. Encontré polleros que se dedicaban a cruzar pollos y que acabaron de narcotraficantes. Surfeando un buen día, uno te dice, no, mi padre fue pollero, hablas con él y te dijo como tan tranquilo que luego me dediqué de mover pollos, me acabé dedicando a mover motas. Digo, no, está muy bien. Entonces todo este tipo de cuestiones son las que afloran en la historia y son un poco las que recoge el libro. Sobre todo los escenarios donde morían los migrantes y cuál era lecturas de un punto de vista cultural, ¿no? Tú puedes saber nadar en una poza en el centro de la República, en Guanajuato, pero el agua en una poza está tranquila, pero cuando te vas al río, tú que sabes nadar en una poza, en las aguas turbulentas y con ropa, te acabas ahogando. O en el desierto, lo que te decía del agua. Si tú en vez de llevar Gatorade o llevar electrolitos para echarle al agua purificada, te comprabas el galón de agua purificada, ¿sí?, o los que te ponían las ONGs en el desierto con una bandera azul, y te pones a beber agua purificada, eso es veneno para tu cuerpo, porque estás metiendo agua purificada sin electrolitos y te estás lavando, te deshidratas más rápido. Entonces son esos aspectos culturales los que me interesaron, y también la cuestión de la violencia. Ahora, esta es una reedición, sigue siendo muy pertinente, pero ¿qué ha pasado desde que terminaste este libro hasta el día de hoy?
hay actualizaciones y se tendría que pensar ya en la siguiente edición de Sí, esta mira, publicación. una de las cosas que pasó es que cuando empecé a investigar, en el año 2000, fue el año donde mayor número de detenciones, eventos de detención se hicieron. 1.600.000 detenciones en la frontera México-Estados Unidos. A una persona la detenían 6 veces, a otros 5, por eso no es que haya pasado 1.600.000 personas ese año, sino que hubo 1.600.000 detenciones, porque a uno lo agarraban 4 veces, 5 veces. Ahora, las detenciones han caído 200.000, 300.000, pero la mayoría de los eventos siguen siendo mexicanos, pero luego tenemos a los centroamericanos que son los que están subiendo. Cada vez pasan y detienen a menos mexicanos, ¿sí? Pero los centroamericanos son los que más están creciendo. Cuando yo estudiaba, los centroamericanos sí estaban, pero eran en mínimos, ¿no? Y también una cuestión que a veces se olvida es que ahora vemos caravanas de centroamericanas, pero en el año 2005 el país, después de los mexicanos, el país con mayor número de detenidos en la frontera México-Estados Unidos eran brasileños. ¿Alguien se enteró de que estaban entrando en México brasileños? No. ¿Alguien se enteró de que estaban deteniendo brasileños? No. O sea, detuvieron a mayor número de los brasileños, superaron a los guatemaltecos, o a los hondureños, o a los salvadoreños, que generalmente son los países que más cruzan. Entonces, todos los años hay algo nuevo en las detenciones, en el perfil de los detenidos. Lo que pasó el año pasado con la caravana, la forma en la que saltaban, la vía ahora de entregarse por Nuevo México, por Arizona, familias, de repente, de golpe 100 personas con sus hijos, se entregan a la patrulla fronteriza. Que era antes algo que no se veía. Era algo que no se veía, que no se veía directamente. Entonces sí han cambiado las estrategias de cruce familiar, o sea que sí han ocurrido cosas y voy a tener que escribir otro libro, pero ahora estoy con deportados y otro tipo de... Claro, porque justo te iba a preguntar, o sea, no es que siga, o sea, la migración pareciera que es este concepto pues que se transforma, ¿no? Y siempre se está moviendo, pero también ahora como estas manifestaciones simbólicas de estas entregas masivas, de estas caravanas, ¿cómo están cambiando también el panorama de la migración? Sí, no, efectivamente es como una nube de vapor que es el fenómeno migratorio constantemente tomando nuevas formas, entran nuevos actores, ¿sí? Salen otros. Unos se jubilan, otros vienen con renovadas, y es un fenómeno que efectivamente acabas un libro y ya constantemente se está cambiando lo que tú estabas diciendo. Y lamentablemente las muertes también han crecido. Yo me quedé en 8.500 muertes aproximadamente, y es una cifra conservadora, del 93 al 2013. En los últimos 5 años, cifras oficiales de Estados Unidos nos están hablando de que ya hay como que casi 2.000 personas más, ¿sí? O sea que entre el 1993 y el 2018 podríamos estar en 10.000, 10.500, porque muchas veces no aparecen los cadáveres, se desintegran, se los lleva al río. Claro, y ahora también los aspectos que tienen que ver con la manera en que ahora se detienen y se procesan, ¿no? A las familias y a las personas. No, ha habido cambios tecnológicos. Las computadoras te permiten registrar, ahora los drones, famosos drones, te permiten estar vigilando, lo cual hace más difícil el cruce. Pero insisto, a mí lo que más me llama la atención es que Donald Trump, a pesar de toda la experiencia de que hay, insiste en hacer un muro cuando es lo más fácil de brincar. Claro, ya no representa una barrera. Pues muchísimas gracias. A ti. Felicidades por la reedición. Y bueno, también a ustedes muchas gracias. Les recuerdo que el libro El desierto de los sueños rotos, detenciones y muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos 1993-2013 se encuentra disponible en su versión impresa y también electrónica en la librería virtual del COLEF en www.colef.mx/librería. Y ya que van a andar en la página del COLEF, no olviden ingresar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde tenemos este programa y muchos otros contenidos sobre los temas que se trabajan aquí en el COLEF. También síganos en redes sociales, en Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera, en Twitter como Diálogos COLEF. Yo soy Flor Arballo y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.